¿Qué tal, pequeñitos y pequeñitas? Bienvenidas nuevamente a nuestra aula virtual del primer grado. Y el día de hoy vamos a reconocer algunos elementos que pertenecen a un conjunto. Vamos a ver. Recordando nuestra actividad anterior, decíamos que los elementos de un conjunto reúnen las mismas características. Pero ¿qué sucede cuando un elemento no tiene las mismas características que los demás? Entonces hablamos que ese elemento no pertenece al conjunto. Veamos algunos ejemplos. Un primer ejemplo es el siguiente. En nuestra pizarra hemos plasmado el conjunto representado por diagrama de Venn, al cual vamos a denominar el conjunto de animalitos de la granja. Entonces le vamos a poner aquí la letra A porque lo tenemos que denominar con la letra mayúscula. Te comento entonces que los elementos del conjunto A serán oveja, burrito, tijera, cabrita, cerdo y galleta. Aquí hay algunos elementos que no deben de estar en este conjunto porque no presenta las mismas características que los demás elementos. Como por ejemplo podemos ver tijera. La tijera no, porque la tijera es un útil escolar. Y también podemos ver que es galletita. La galleta tampoco pertenece al conjunto A. Entonces, hemos podido diferenciar qué elementos pertenecen al conjunto A de animalitos y qué elementos no pertenecen al conjunto A. El símbolo que vamos a utilizar para pertenece es el siguiente. Y para no pertenece, realizaremos el mismo símbolo seguido de un slash. Ahora vamos a ver en qué oportunidad vamos a utilizar el símbolo de pertenece y no pertenece. Por ejemplo, en nuestra pizarra hemos realizado el gráfico de un conjunto al cual hemos denominado con la letra F. Recordamos que los conjuntos se denominan con letra mayúscula y este gráfico se llama diagrama de Venn. Observemos entonces los elementos del conjunto F. Las uvas, manzana, sandía y fresa. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos que pertenecen y los elementos que no pertenecen. Observemos. La fresa pertenece al conjunto F, está dentro de nuestro diagrama, entonces pertenece. Las uvas están dentro del diagrama de Venn, entonces sí pertenece al conjunto F. Vayamos con los demás ejemplos. La sandía. Buscamos, sí, la sandía. La sandía pertenece al conjunto F, sí, la sandía pertenece al conjunto F. La flor. Busquemos la flor. No hay flor en este conjunto. Por lo tanto, vamos a decir que la flor no pertenece al conjunto F y se va a realizar el slash correspondiente y este símbolo me va a determinar no pertenencia. Para terminar con el ejemplo, preguntamos si la manzana pertenece al conjunto F. Efectivamente, la manzana pertenece al conjunto F. Entonces, esta es la manera correcta de poder realizar la pertenencia y no pertenencia. Continuamos con otro ejemplo. Tenemos nuestro diagrama de Venn en el cual hemos incluido como elementos a las vocales. Por lo tanto, lo hemos denominado con la V mayúscula. Y ahora también atentos para ver
cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto V y cuáles son los elementos que no pertenecen al conjunto V. Vamos a leer de esta manera. Preguntando, ¿la vocal A pertenece al conjunto V? Vamos a ver, efectivamente pertenece. Colocamos el símbolo de pertenece. La consonante M pertenecerá al conjunto V. A, E, I, O, U. No pertenece. Por lo tanto, vamos a escribir el símbolo de no pertenece. Luego, la vocal I pertenece al conjunto V. Sí pertenece. Colocamos el símbolo de pertenece. La consonante P pertenece a este conjunto. No pertenece. Por lo tanto, le vamos a colocar el símbolo de no pertenece. Vamos a continuar también preguntándonos aún más de acuerdo a estos elementos. La consonante L pertenece al conjunto V. Buscamos y no pertenece. El símbolo de no pertenece. La vocal E pertenece al conjunto V. Sí pertenece. La vocal O pertenece al conjunto V. Pues sí pertenece. Y terminamos preguntando si la vocal U pertenece al conjunto V. Y nos podemos dar cuenta que sí pertenece. Espero que estos ejemplos te sirvan mucho y te ayuden también a despejar algunas dudas. Recuerda el símbolo pertenece y no pertenece. Te invito a ver un video para completar nuestro saber. Conjuntos de elementos. Al clasificar objetos o elementos en grupos se tiene en cuenta la característica común. Recuerda, los conjuntos se pueden identificar con letras mayúsculas. Observa, este es un conjunto de animales. Observa. Podemos clasificar a los animales en diferentes conjuntos. Entre ellos encontramos los pájaros y los animales que viven en el mar. Los pájaros como el pelicano y la gaviota son animales que se pueden desplazar en el aire gracias a sus alas. Y la tortuga marina, el delfín, el caballo de mar y la raya son animales que viven en el mar porque una de sus características comunes es desplazarse en el agua. Ahora asociaremos este concepto al reciclaje. Miremos este conjunto de objetos de vidrio. Ahora observa la conformación de un conjunto con elementos de plástico. Pertenencia y no pertenencia. Cuando un elemento pertenece a un conjunto, se representa con el símbolo. Cuando un elemento no pertenece a un conjunto, se representa con el símbolo. Observa. El delfín pertenece al conjunto A de animales que viven en el mar.
Porque el delfín puede vivir en el agua, al igual que la raya, la tortuga marina y el caballito de mar. Observa. El caballo no pertenece al conjunto A de animales que viven en el mar. Porque el caballo es un animal terrestre que no tiene características que le permitan vivir en el mar. Recuerda. Un elemento pertenece a un conjunto cuando cumple con las mismas características del grupo. Recuerda. Un elemento no pertenece a un conjunto cuando no cumple con las mismas características del grupo. Espero que les haya gustado esta actividad y como siempre nos reencontramos muy pronto. No te olvides por favor que siempre hay que estarse lavando las manos y manteniendo la distancia prudente. Te invito a que sigas visualizando los próximos videos que vamos a preparar con mucho cariño para ti. Nos vemos. Un beso.